Buenas tardes, amigos. Como todos los lunes, estamos compartiendo nuestra cápsula informativa. Esta vez vamos a hablar respecto de los alimentos y cuándo estos se acaban. Ya, en primer término, vamos a hacer una clarificación o una distinción que existen en Chile dos tipos de alimentos de los cuales nos vamos a hacer cargo en este momento, sin perjuicio que existen muchos más. Pero los dos principales son alimentos mayores y alimentos menores. El alimento mayor, como lo dice su nombre, es aquel que se debe o se adeuda a personas que son mayores de edad. Y el alimento menor al que se debe aquel que es menor de edad. Ya, haciendo esa clarificación, tenemos que ver cuándo cesan los alimentos. Poniéndonos en la etapa de los alimentos mayores, estos van a cesar dependiendo de quién sea el que los está demandando. Por ejemplo, si quien demanda estos alimentos o quien tiene derecho a recibir estos alimentos es el cónyuge, estos alimentos cesan con ocasión de la muerte del cónyuge o de la sentencia de divorcio, dado cuando, es decir, cuando el cónyuge pierda la calidad de tal. ¿Ya? Es decir, si me dio una sentencia de divorcio, desde ese momento se acaban los alimentos, pero no ipso facto, es decir, no porque usted tenga una sentencia de divorcio van a cesar los alimentos, sino que la sentencia de divorcio se pronuncia respecto al cese o usted tiene que demandar un cese de alimento en habida consideración que la cónyuge ya no reviste tal calidad. Ahora, si quien demanda alimentos es el hijo, tenemos que ver si el hijo está o no los requisitos o reúne o no los requisitos para tener alimentos. Ya. Respecto de los hijos que son mayores de edad, es decir, mayor de 18, pero menor de 21, no tiene que acreditar nada. Ya dado que por ley los alimentos se deben hasta los 21 años. Por lo tanto, entre los 18, por más que sea mayor de edad, hasta los 21 tiene que pagar igual alimentos, esté estudiando o no lo esté. Es decir, no es un requisito que no esté estudiando. De los 21 a los 28 pasa a ser un requisito que el alimentario se encuentre estudiando. En estos casos, ¿hasta cuándo tengo 28 años? Hasta que el alimentario cumpla 29. Entonces, esto para evitar que le vayan a poner excepciones o perder plata, yo le aconsejo siempre demandar a los 29 años del alimentario. Entonces, cuando usted está demandando los alimentos, si el alimentario ya no está estudiando, usted tiene derecho a cesar en su pensión de alimentos mediante una causa especial, ya es una causa diversa. No porque el alimentario cumple la edad, los alimentos se acaban. Eso es importante para que lo tengan, porque si ustedes no hacen el trámite de ese alimento, los alimentos se siguen devengando en el futuro. Ahora, ¿qué pasa con aquel hijo que no está estudiando, pero que tiene algún tipo de discapacidad física o mental que le impide trabajar o valerse por sí mismos? Esos alimentos se entienden concedidos por toda la vida del alimentario, en la medida que se mantenga la condición que así habilitó su establecimiento. Ahora bien, respecto a otros alimentos que son los alimentos subsidiarios, es decir, alimentos que van en subsidio de un deudor principal. Aquí se habla, por ejemplo, de deudor principal hijo, hijo está preso, hijo fallece, hijo está en insolvencia o derechamente no quiere pagar los alimentos. El abuelo es quien responde. Cuando yo estoy habilitada para presentar un cese de alimentos subsidiario, cuando el deudor principal esté respondiendo o esté en condiciones de asumir él principalmente su obligación. Por ejemplo, un padre que estaba privado de libertad, que recupera su libertad, que puede trabajar, por ende, en ese caso, el abuelo ya no tiene que estar manteniendo al nieto porque tiene que mantenerlo directamente el padre y es al padre que se le van a poder efectuar los aumentos, entre otras situaciones. Ya saben, amigos, para cualquier duda o consulta me la pueden hacer a través de la cápsula. Recuerden los que tienen deuda de alimentos que las demandas de rebaja y de cese de alimentos sin solucionar la deuda se pueden ejercer solo hasta antes de la entrada en vigencia de la ley completa de alimentos. ¿Cuándo entra en vigencia? 19 de mayo. Por ende, solo tienen hasta ese minuto para poder ejercer esta acción. Después ya no van a poder. Ya saben, amigos, me pueden escribir en la cápsula y cuéntenme qué otro tema les gustaría que habláramos la siguiente semana. Que tengan una linda semana.